Bueno, una vez más estamos en lista espera el podcast de la salud. Esta vez estamos sin José Miguel Bernucci, que está ahí entregando turno, saliendo turno como siempre. No, esta vez no tuvo una emergencia, no alcanzó a llegar, pero tenemos un tremendo invitado con el cual vamos a conversar el tema de esta semana, que es la licitación de la modalidad de cobertura complementaria, que serían estos seguros privados licitados por FONASA que permitirían complementar la atención de FONASA, es decir, mejorar lo que cubre FONASA en el sector privado prestador. Para hablar de esto estamos con ni más ni menos que con don Héctor Sánchez, un tremendo personaje en la historia de la salud en Chile. Ha sido superintendente de ISAPRES, ha sido también consultor en salud, tiene toda una trayectoria también en el sector privado en salud. Entonces la persona indicada para poder entender esta realidad de cómo podría afectar esta ley al sistema privado de salud. Y también, lo más importante, a los pacientes. Héctor, gracias por estar acá y bienvenido. Un placer estar con ustedes y muy agradado de tratar un tema de esta relevancia. Oye, Héctor, mira, para partir, a ver, voy a dar algunos datos que yo he ido captando porque esto ha sido un poco a cuentagotas ahí saliendo la información. em, pero esto funcionaría así, es lo que yo tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado y me das tu opinión. Em, que esta modalidad de cobertura complementaria, FONASA la va a licitar inicialmente entre distintas aseguradoras que van a postular. Inicialmente el plan duraría un año y después se van abriendo licitaciones por más tiempo. Se estima, obviamente, que el precio de la póliza, lo que van a pagar los afiliados, podría variar según lo que se logre en la licitación, pero podría ser entre 30.000, 40.000, 50.000 pesos. Esas han sido algunas de las estimaciones. La cobertura sería alrededor de 500 UF máximo en este primer año, y no habría cobertura catastrófica en el sector privado durante al menos este primer año de funcionamiento del sistema. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo ves el futuro de esta ley? ¿Qué impacto podría tener el sector? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Mira, yo creo que la idea de la modalidad complementaria eh, y generar una alternativa como la que se está pensando para la cartera de afiliados a FONASA, yo creo que es una buena idea, yo creo que está en la dirección correcta. ¿Ya? Porque hay un porcentaje muy alto de la cartera de afiliados a FONASA que utiliza la libre elección y no quiere utilizar todavía la modalidad de atención institucional por distintas razones, que no es el caso de discutir ahora. Pero sin embargo, es un porcentaje muy alto de la cartera que prefiere ya atenderse en la atención privada. Y que en definitiva la cobertura que entrega FONASA en la atención privada, fundamentalmente la hospitalaria, no es una cobertura muy grande. Por lo tanto, salvo que se atienda con pagos asociados a diagnósticos, con los famosos PAD. Ya, excepto en esas situaciones, el nivel de cobertura que reciben es baja. Por lo tanto, la modalidad complementaria, si bien es cierto que nació para darle una respuesta a los afiliados de ISAPRE que eh, podían trasladarse, y de hecho se están trasladando a FONASA, producto de la crisis del sistema de ISAPRE, ya ese fue el origen, digamos, de la MSC, ya ha resultado que hoy día se está pensando más en una alternativa para todos los afiliados de FONASA que pertenecen a los grupos B, C y D. Y creo que principalmente los grupos C y D, ya de tal manera que le podría mejorar la cobertura. Ahora, eh, tiene ciertas particularidades que en definitiva hay que tener presente. No todos los prestadores, partamos por la prestación de servicios de salud, no todos los prestadores que hoy día están en FONASA van a entrar a esta modalidad de cobertura complementaria. Solamente van a entrar aquellos que expresamente así lo aceptan. Y por una razón muy simple, porque hoy día, cuando tú te afilias como prestador al FONASA, tú puedes aceptar algunas prestaciones de FONASA y otras no aceptarlas, ¿ya? Lo cual es una normalidad, pero que hoy día es normal, ¿ya? Y en definitiva, en el caso de la MSC, eso se corrige. Y el prestador que decide ingresar a la MSC, todos los servicios, todos los servicios
que ese prestador entrega ya entran a la MSC y a las reglas del juego de la MSC, como lo primero. Lo cual limita de alguna manera, ya, si bien es cierto, corrige una situación, ya, segundo, limita ya la cantidad de instituciones afiliadas. Hasta el momento se ha dicho que hay más o menos 280 instituciones entre ambulatorias y hospitalarias que estarían disponibles para firmar un acuerdo con FONASA. Todavía no Ahora, está claro. Héctor, ahí para entrar al área chica, porque uno dice, yo estaba leyendo un poco, claro, efectivamente, escuché que eran alrededor de 350, decían, instituciones, la mayoría ambulatorias, pero hay 29 prestadores que son prestadores al menos hospitalarios o que tienen alguna capacidad de resolución hospitalaria. Y vi algunas cosas que parecieron bien interesantes. Vi ahí, por ejemplo, estaban de salud, estaba la H, que es un prestador bastante significativo en el sector, em, digamos, o sea, en salud, o sea, es un prestador con una red nacional, que eso es muy interesante. Y está Clínica Las Condes, que me llamó bastante la atención, ahí recién asumido ministro Santeliz, ahí tomando una decisión bien clara de que ahora esta clínica, que tradicionalmente no estaba abierta a FONASA, ahora va a tener un perfil orientado, bueno, obviamente manteniendo su prestación en ISAPRE, pero claramente con ganas de entrar a la MSC. ¿Cómo ves esos movimientos, esas cosas que están pasando ahí en el sector privado? Mira, yo creo que efectivamente hoy día la mayor cantidad de prestadores son ambulatorios, los que están hoy día disponibles para firmar convenios, porque hasta el momento yo creo que están recién en la etapa de firmar convenios. No sé cuántos convenios están firmados, pero yo creo que están recién firmando convenios, y los convenios tienen que estar firmados antes de que se llame licitación propiamente tal. Hoy día están todavía en la etapa de las consultas, así que todavía tienen tiempo FONASA, pero muy poco para poder, porque las compañías de seguro han puesto como condición, antes de nosotros hacer una oferta de precio, queremos saber quiénes son los prestadores. Y desde el punto de vista de los prestadores, ya las instituciones que se están subiendo son aquellas instituciones que tienen dos características. Algunas son instituciones que han aprendido a trabajar con el riesgo, ya, y a gestionar riesgo. No solo se han dedicado a producir servicios, ya, y a trabajar con el fee for service. Por ejemplo, el caso de la CHIS. La CHIS trabaja en base a un per cápita, ¿ya? Y por lo tanto asume riesgos. Y no solo asume riesgos en la prestación de servicios, sino que también asume los riesgos de las consecuencias que pasan con los pacientes una vez que salen de la institución. Ese es un tipo de institución que están muy abiertos a meterse. La segunda son instituciones que tienen aspiraciones a tener una parte importante del mercado y que en definitiva, como el caso de la cadena Andes, digamos, ya que es de Concepción, que este grupo que gestiona Greve. Ya en la práctica, lo que se está viendo, ese grupo tiene aspiraciones de crecimiento. Y ellos ven que una de las formas de crecer es fundamentalmente a través de otorgar prestaciones ya a población de bajo ingreso, ya que en definitiva podría hacerlos crecer en forma importante. Porque FONASA estima que una cantidad importante de personas hablan de 1,5 millones, 2 millones de personas podrían ingresar a la MSC si tuvieran éxito completo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, este es un segundo tipo de prestador. Y hay un tercer tipo de prestador, un tipo de prestador que es el caso de la clínica Las Condes, que en definitiva, si bien es cierto que ingresa a un proyecto de esta naturaleza, yo creo que lo están haciendo fundamentalmente porque están saliendo de una crisis financiera. El año pasado perdieron, según declaraciones de ellos mismos, cerca de 80 millones de dólares el año 2024. Por lo tanto, tienen que recuperar ya, por un lado, la producción de servicios, tienen que aumentar la facturación con el objeto de lograr equilibrio que les permitan llegar a lo que quieren como resultado de negocio. Por lo tanto, ahí hay una alternativa que se les abre en la MSC. Y dado que los contratos duran un tiempo, como tú dijiste, ya ellos se comprometen en este minuto por 2 años, no por un año, ¿ah? Porque si bien es cierto que el contrato dura un año, las afiliaciones duran hasta el mes 12, hasta el mes 11. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, todos los que se afiliaron hasta el mes 11 van a estar un año más. ¿Ya? Por lo tanto, en la práctica, aquel prestador que ingresa, en la práctica ingresa por 2 años. Oye, Héctor, y pregunta, este sistema tiene una particularidad, porque quizás la persona no lo ha escuchado, pero que no va a discriminar por preexistencias, es decir, las personas se pueden afiliar y no las van a rechazar, por ejemplo, si tienen una enfermedad X, ¿no? Se acepta a todos,
el precio es fijo, es decir, no paga más una persona que es más enferma o no paga menos una persona que es más joven. Y la otra particularidad que me llamó bastante la atención es que a partir de la tercera carga no hay un cobro adicional. Es decir, las personas, en el fondo, si yo tengo ya 4 cargas, 5 cargas, no voy a pagar más. Entonces, la pregunta que uno se hace desde el punto de vista de salud, y que me gustaría si pudieras entrar en eso, si no crees que esto pudiera generar un poquito de esto que se llama selección adversa en salud, que uno dice, mira, ¿sabes qué? Si a mí me ofrecen, por ejemplo, si tengo una familia muy grande o tengo muchas familiares enfermos, o yo mismo soy una persona muy enferma, voy a decir, bueno, obviamente me conviene ir a afiliarme, ¿no? Porque efectivamente lo más probable es que lo que sea que yo pague, voy a gastar mucho más que eso que estoy pagando. Y eso siempre es un riesgo para algo que funciona con la lógica de un seguro, porque puede llevar obviamente a la quiebra un seguro si no hay un equilibrio entre las personas enfermas y las que gastan mucho y las personas sanas que aportan también para mantener el sistema y que lo usan menos. ¿Cómo ves tú ese tema Mira, la MSC? efectivamente hay un riesgo muy importante de selección adversa, ¿ya? Y selección adversa de distintos fuentes. La primera selección adversa son de aquellas personas que en definitiva hoy día pudieran estar, ¿no es cierto?, en las listas de espera, ¿ya? Y que en definitiva pudieran ver en la MSC una alternativa de solución a sus problemas. Ya por lo pronto, con toda facilidad lo podrían hacer aquellos que están en el grupo B de FONASA y en el grupo C de FONASA. Por otro lado, también te puedes encontrar que aquellos que están incluso en el grupo A podrían cambiar su situación laboral, de hecho, o de declaración de renta, ¿ya? Y podrían también buscar una solución a su problema. Por otro lado, tienes aquellos que tú estás señalando, que son los grupos grandes, los grupos de familias grandes que verían en la MSC una alternativa. Y esto, indudablemente, que si tú la miras como un seguro aislado, en la práctica tiene el riesgo de que se produzca una quiebra. Por esa razón es que el FONASA ya está impulsando una división del riesgo, ya están fraccionando el riesgo, están creando 7 fracciones del riesgo. Por lo tanto, toda la cartera del riesgo completa, con toda la selección adversa que esta cartera tenga, se va a dividir en 7 porciones. Y las compañías de seguro van a postular a comprar 1, 2, 3, hasta 3 porciones creo que van a poder comprar. ¿Ya? De tal manera de que van a haber varias compañías que podrían asumir esta parte del riesgo. Pero indudablemente, que yo esto lo conversaba en algún minuto con un asegurador, y le hacía la misma pregunta, ¿cómo lo enfrentas tú? Me decía, mira, todos los riesgos tienen un precio. Por lo tanto, en la práctica, me dijo, mientras más sea el riesgo que en definitiva tenga la cartera de afiliados a la MSC, más alto va a ser el precio, ¿ya? Porque en definitiva las compañías van a poder, van a poder de alguna manera discutir, o sea, postular por precio. Ahora, dentro de cierto rango de un piso y un techo que define la licitación. Por lo tanto, eso te genera una dificultad para que en definitiva puedan colocar cualquier precio. Pero por otro lado, te produce una barrera para que en definitiva los aseguradores se presenten. ¿Ya? Porque si tienen limitaciones y las limitaciones son muy restrictivas respecto de lo que ellos evalúan, que es el tamaño del riesgo, no se van a presentar. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo estimas tú que va a afectar esto, por ejemplo, a la ISAPRES? Porque una cosa que hemos visto es que por primera vez en mucho tiempo, las personas que están migrando de ISAPRES a FONASA ya no son solo personas, por ejemplo, adultos mayores que le han subido mucho los planes, sino que está migrando una población que es alrededor de 35 a 45 años, que son hombres jóvenes. Es decir, podríamos decir que por primera vez FONASA está, por así decirlo, descremando la ISAPRES, ¿no? Se está llevando también a pacientes saludables de altos ingresos. Entonces, ¿qué impacto piensas que puede tener en este movimiento de pacientes de ISAPRES a FONASA? Que de hecho, ojo, las ISAPRES han perdido solo en el último año alrededor de 350.000 afiliados, o sea, una cifra bastante grande. Entonces, ¿podría esto profundizar esa caída de afiliados? ¿Podría, no sé, llevar algún ISAPRE a la quiebra? ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, los afiliados a la ISAPRE se están yendo, ya producto primero por la propia crisis que están viviendo la ISAPRE, ¿ya? Y que en definitiva es esa crisis la que los ha hecho tomar la decisión de irse. Pero también por la solución que generó la ley corta. Porque la ley corta, acuérdate que lo que hace es fundamentalmente definir mecanismos de financiamiento de la deuda que generan los fallos judiciales,
¿ya? Y los menores ingresos que producen los fallos judiciales, ¿ya? Por los menores de 2 años y también por el cambio de las tablas de riesgo, en la práctica lo que hace es que todo este costo termina traspasándoselos a los afiliados por la vía del reajuste extraordinario que se produjo en el mes de octubre de este año y que tenía como tope el 10%, pero el 10% del valor que tenía el plan en junio del 2023. Por lo tanto, en estricto rigor, es más del 10% del valor actual de los planes. Por lo tanto, en estricto rigor es mucho mayor el porcentaje de incremento. Y este porcentaje de incremento ha hecho que las personas jóvenes digan, a ver, yo estoy joven, yo no me enfermo, yo tengo bajo riesgo. ¿Qué sentido tiene que yo siga pagando un precio que me está subiendo de la manera que me está subiendo? Y que me va a seguir subiendo. Ahora en marzo ya subió la prima base, digamos, que se informa en junio. ¿Ya? Y ya las ISAPI hicieron su oferta, se va a mover alrededor del 6-7%. Por lo tanto, va a haber otro incremento en el precio. ¿Ya? Y ahí tú ves que la gente joven toma la decisión de irse del sistema hacia el sistema de FONASA. Y lo que va a profundizar esta migración desde las ISAPRES a FONASA es la MSC, porque en definitiva las personas no se iban a FONASA porque sabían que no tenían una cobertura razonable en el FONASA para poder enfrentar sus necesidades. Y ahora la MSC les dice, ¿sabe qué? Vénganse para acá porque ustedes van a tener un precio fijo. El FONASA apuesta a que se va a mover en torno a los 30.000 más IVA, paréntesis, 30.000 más IVA. ¿Ya? Nosotros creemos que se va a mover en torno a los 45.000 pesos, ya probablemente incluido IVA. ¿Ya? Y hasta 52.000 pesos. Nuestros cálculos nos mueven entre 45 y 52.000 pesos, ya con IVA incluido. Por lo tanto, en la práctica se te mueve ya el escenario desde el punto de vista de las opciones que tienen los afiliados. Y por lo tanto, la gente joven empieza a ver atractivo el FONASA, porque si el FONASA es capaz de dar lo que da hoy día, ¿no es cierto?, con el 7%, y además te cobra un monto fijo, ya que puede ser más o menos lo que ellos están hoy día pagando como adicional voluntariamente en algún ISAPRE, digamos. ¿Ya? Y en definitiva eso les da la certeza que van a poder seguirse vendiendo en el sector privado y con niveles de cobertura razonables, se siguen yendo. Yo creo que se profundiza la migración de afiliados desde las ISAPRES a FONASA. Se Oye, potencializa el riesgo de que las ISAPRES tengan una cartera de afiliados muy riesgosa, muy riesgo tarado, que es un concepto más técnico, digamos, ya que en definitiva estar muy pesado el riesgo y que en definitiva hace que haya una presión muy fuerte por el aumento de los costos y por el aumento de los precios. Y en oye, ese Héctor, escenario, una pregunta también compleja, pero quizá para tratar de explicarla acá. Y los pacientes van a comprar este seguro en FONASA, pero el que lo va a estar prestando, por así decirlo, el que está financiando es una empresa privada. Entonces, por ejemplo, me surgen algunas preguntas. ¿Qué pasa con el fraude en un seguro como este? Porque sabemos que todos los seguros no están expuestos a fraude, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, que alguien cargue prestaciones que no se realizaron. em, ¿quién va a fiscalizar eso? ¿Lo va a fiscalizar el mismo FONASA? ¿Van a ser los seguros privados que van a estar diciendo, mira, ¿sabes qué? No, esta prestación no se hizo, o este código que cargaste no corresponde? ¿Quién hace ese rol? mira, el FONASA hace toda la tarea de liquidación de siniestro, que es una de las tareas más complejas que tiene un asegurador. Y en segundo lugar, la compañía de seguro actúa como un seguro de segundo piso, ya que en definitiva lo que hace es básicamente complementar la cobertura que entregó FONASA. Si FONASA entregó una cobertura, ya la compañía de seguro está obligada a entregar la suya. O sea, FONASA va a pagar lo que diga, o sea, el seguro va a pagar lo que FONASA, el fondo. Lo que FONASA diga. Ahora, sin embargo, las compañías de seguro van a poder revisar. Y van a poder revisar si el caso corresponde a lo que está contratado. Y ahí se va a producir una discusión que para el afiliado va a ser transparente y que se va a dar entre la compañía de seguro y el FONASA. ¿Ya? Y tendrán que buscarse mecanismos de arbitraje que probablemente van a estar en los contratos, ¿ya? Y en las licitaciones para que se resuelvan estos problemas y estos conflictos. Por lo tanto, ahí hay un tema que en definitiva el FONASA va a tener que hacer frente, porque esto de tener la liquidación de siniestro
de un volumen importante de afiliados, que es distinto a como hoy día se liquidan los siniestros de los afiliados a FONASA tradicionales, digamos. Aquí va a ser siniestro por siniestro, ¿ya? Y en base a un modelo de financiamiento distinto, que es el modelo eh, de grupos asociados a riesgo, digamos, ya los GRD. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, ¿ya? En todo lo hospitalario y en lo ambulatorio, yo creo que en un futuro muy próximo también se van a instalar sistemas que de alguna manera privilegien, ¿no es cierto?, la gestión del riesgo más que el otorgamiento de prestaciones. Van a empaquetar probablemente grupos de prestaciones ambulatorias que en definitiva las van a licitar de esa manera. Oye, Creo que sería. ¿qué impacto crees que esto podría tener un impacto en la eficiencia del sector privado? Porque muchas veces, bueno, uno dice, mira, se habla de la ineficiencia del sector público, y que es cierto, sabemos que hay mucha ineficiencia, pero también hay mucha ineficiencia en el sector privado también, ¿no? Que muchas veces, digamos, sobreprovee prestaciones que no son del todo necesarias. Por ejemplo, una persona se va a la urgencia por un dolor de espalda y se va a una resonancia, aunque no tenga ninguna indicación. Entonces, ¿crees que esto va a ser una presión así? Mira, ¿sabes qué? En verdad hay que hacer las cosas y cobrar lo que en verdad cuestan y no andar cargando exámenes de más, prestaciones de más, hacer lo que realmente es médicamente necesario. ¿No crees que puede haber un empujón que producido por la MSC hace una mayor eficiencia también en el sector privado? Yo creo que el mayor efecto que va a tener la MSC es ese que estás mencionando. ¿Ya? Y por lo siguiente, fíjate que la MSC, o sea, los prestadores privados, hoy día están organizados para producir servicios y no saber cuál es el resultado de esos servicios, porque ni siquiera se registra. Si yo produzco un servicio y lo produzco a bajo costo, ¿ya? Yo gano. ¿Ya? Ese es el negocio hoy día. Producir la mayor cantidad de servicios posibles, de todo tipo, ya al menor costo posible, en función de los precios que me están pagando. Y eso me genera a mí el margen de utilidad. Y la organización de la empresa está hecha de esa forma. Por lo tanto, hoy día hay una presión muy fuerte por los costos y a continuación hay una presión muy fuerte por producir una mayor cantidad de servicios, sin importar si acaso esos servicios son o no son necesarios. Eso es como lo que es hoy día el mundo. Ahora, la MSC te cambia absolutamente la lógica con la cual funciona un prestador de servicios de salud. Porque al prestador de servicios de salud le van a pagar, estamos partiendo por lo hospitalario primero, le van a pagar, ¿no es cierto?, no una prestación, le van a pagar un grupo de prestaciones por una solución, ya que va a tener un arancel y que ese arancel va a tener clasificación de riesgo, pero en definitiva, y tiene tres para ser más preciso, el arancel que publica FONASA, ya de tal manera de que en definitiva le paga en función del riesgo que se calificó entre grupos, ya le paga un precio por resolver un problema. Por ejemplo, un trasplante de cadera. Y un trasplante de cadera, en definitiva, va a tener un determinado arancel y por ese arancel el prestador se va a tener que hacer cargo no solo de hacer el trasplante de cadera, sino que hacerlo muy bien, al menor costo posible, pero con la mayor efectividad posible. Por lo tanto, la costo-efectividad pasa a ser el verbo o el componente que en definitiva ya los prestadores van a tener que empezar a utilizar. Y eso implica un cambio organizacional mayor porque en definitiva implica cambiar la forma de relación con los médicos. Hoy día la relación con los médicos, los prestadores institucionales grandes, los médicos trabajan, pero no son empleados de esa institución, sino que son prestadores de servicios independientes y que una porción del arancel que cobra la institución, ¿no es cierto? Una porción de ese arancel es de los médicos, propiamente tal, porque el arancel es del médico por un lado y de la institución por otro. ¿Ya? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de un trasplante de cadera, hoy día, ¿qué se paga? Se paga todo lo que hace la clínica, que es la hospitalización, el pabellón, los medicamentos que utiliza, los exámenes que realiza antes, durante y después, y a continuación la hospitalización que se hace para la recuperación del paciente. Eso es lo que paga eso es lo que la clínica otorga y por eso cobra. Y por el otro lado está el arancel que cobra el médico. Y el médico cobra por hacer la intervención quirúrgica y por atender a ese paciente una vez que ha quedado hospitalizado hasta que se le da de alta. Ese es como hoy día se organiza el mercado. A futuro, esto es una sola cosa.
a futuro, la institución que va a aceptar ya este arancel, este GRD, digamos, esta institución va a tener que hacerse cargo del paquete completo, con lo cual va a tener que migrar lentamente desde grupos de prestadores, ya que hoy día pudieran no ser tan importante la calidad del resultado de sus intervenciones, va a tener que ir migrando hacia prestadores que le den certeza que las intervenciones que van a dar no provoquen efectos negativos, ya que sean de rápida de resolución del paciente, de tal manera que en definitiva al prestador institucional le sea rentable, ¿no es cierto?, hacerse cargo, por ejemplo, de este ejemplo de trasplante de cadera. Y van a Claro, o sea, en el fondo lo que va a doctores. pasar es que van a tener que empezar los prestadores a compartir algo del riesgo que antes no compartían. En el fondo, el riesgo Absolutamente. en ese momento, hasta ahora, era solo el prestador cobraba por cualquier cosa que hacía. O sea, si tenía que hacer una prótesis de cadera, llegaba y ponía, por ejemplo, para que lo entiendan nuestros auditores, cobraba, por ejemplo, por una resonancia, después si le quería pedir uno o dos o tres escáneres de control, los cobraba también, y en eso había un incentivo un poco perverso, en que ganaba por un lado el médico que hacía, informaba más exámenes, ganaba por un lado la clínica, pero perdía el asegurador y de cierta forma también perdía el paciente, porque también que te hagan exámenes de más, también, pues, también conlleva también riesgos para la salud. Por ejemplo, que a uno le hagan dos escáneres innecesarios, no es algo que está bien. Entonces ahora, claro, con esto los prestadores van a tener que compartir probablemente un poco más de riesgo. Ahora, ¿crees que esto, qué crees que va a pasar esto con los salarios médicos? Porque muchas veces hay gente que me dice, mira, oye, es que, ¿qué va a pasar con el personal de salud? Va a haber un tema, quizá una presión a salarios más bajos, o quizá vamos a pasar de pago solo por producción a, por ejemplo, más pagos en que al médico se le va a pagar quizá un sueldo base, más quizá algún pequeño variable. ¿Qué impacto piensas que puede tener en los salarios del personal de salud? Yo creo que va a cambiar el modelo de contratación de los médicos, ¿ya? Desde médicos que hoy día son pequeñas pymes, ¿ya? Cada médico es una pyme dentro de una clínica, digamos, y recibe en función de lo que es capaz de hacer, ¿ya? Por lo tanto, eso va a cambiar. Porque ahora el médico no va a tener los grados de libertad que tiene actualmente para indicar la cantidad de exámenes que quiera, ¿ya? Sino que fundamentalmente va a tener que hacer aquellas prestaciones que en definitiva están consideradas en el costeo del GRD correspondiente. Por lo tanto, se va a tener que ajustar a eso. Segundo, tiene que ser un médico que tiene que tener la calidad suficiente para con esos exámenes y con esas prestaciones obtenga el mejor resultado. Y aquí se van a dar momentos distintos. Al comienzo, muchas clínicas o instituciones van a presionar por bajar los costos médicos, ¿ya? Y van a tratar de por esa vía ajustar los paquetes para que en definitiva les sea rentable el negocio. Ese es el primer momento. Pero luego se van a dar cuenta de que eso no es suficiente. Y en distintos países ha pasado esto, ¿ya? Por lo tanto, no es suficiente, porque al final se van a dar cuenta de que necesitan los mejores médicos, los que tengan el mejor resultado, y a continuación que sean capaces de hacer la mayor cantidad, que tengan mayor productividad. Por lo tanto, en estricto rigor, ¿no es cierto?, se van a utilizar los profesionales en el máximo nivel de productividad, esos son los que más van a ganar, y a continuación los que tengan eh, el mayor entrenamiento, la mayor experiencia y los mejores resultados en función de una prestación, de una solución a un problema de salud en particular. ¿Ya? Los mejores en trasplante de cadera al final van a ser codiciados por todas las instituciones de salud y esos van a ganar muy buenos ingresos, pero no en forma de pyme. Probablemente lo van a hacer en forma de empleados de una institución que van a tener modelos fijos y variables, ya de remuneración, ya lo cual al médico le puede ser altamente conveniente. Héctor pregunta, ¿cómo ves tú también algunas amenazas en el futuro? Porque yo sé que ahora va a haber un tope de cobertura, que van a ser 500 UF, alrededor de 20 millones de pesos. Pero en el futuro entiendo que tendría una parte catastrófica también en el sector privado. Entonces, ¿cómo crees tú que podría enfrentar FONASA la litigación o la judicialización? ¿Podrá la MSC en el futuro también judicializarse y generarse algo similar a lo que generó la ISAPRE y que la vuelva digamos, a ser inviable? ¿Y en qué sentido estoy hablando? Por ejemplo, que una persona, por ejemplo, demande, no sé, que la MSC le cubra, por ejemplo, cierta prestación
que no está codificada. Llámese, por ejemplo, una nueva cirugía robótica que no está en el código para una enfermedad, pues, para una nueva cirugía robótica que hoy no se hace. Por ejemplo, quizá en 2 años más una clínica trae un robot para operar de cierta forma cierta cosa. Eso reduce quizá el riesgo de una complicación en X%. Y una persona dice, mira, yo demando para que la MSC me cubra esto. ¿Cómo ves esos escenarios en el futuro? Mira, yo creo que hay dos o tres vías de judicialización. La primera vía, que yo creo que es un alto riesgo que tiene esta primera licitación, ¿ya? Que en definitiva las 500 unidades de fomento, que son cerca de 20 millones de pesos, imagínate que un paciente entra por urgencia y el paciente se complica y el paciente tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo ya por una cantidad de días, no sé, 20 días o 30 días. Y el costo final de todo el evento médico es del orden de los 100 millones de pesos. ¿Ya? Hoy día, FONASA le va a cubrir alrededor de 40, de acuerdo a lo que cubre FONASA. Ahora, ojo, porque Y si entró por urgencia, o decir, si tenía urgencia vital, ahí entra por la ley de urgencia, que eso ya existe. sí, claro, sí, no, pero estoy poniendo el ejemplo, ya, te cambio el ejemplo. Tienes razón, de que entraría por la ley de urgencia. Pero si entra por otra razón, entra por un diagnóstico cualquiera, ¿ya? Y se complica. ¿Ya? Para que el ejemplo sea correcto. Tú tienes toda la razón. ¿Ya? Entonces, en definitiva, si se complica, ¿ya? Y resultó ser el siniestro de 100 millones de pesos, 40 millones va a cubrir la ISAPRE, perdón, el FONASA, 30 millones va a cubrir el seguro, perdón, 20 millones va a cubrir el seguro porque tiene el tope de las 500 UF, por lo tanto son 60 millones y 40 millones va a cubrir el afiliado. Ahí tenéis la primera fuente de judicialización, ya en los primeros 2 años, porque no hay seguro catastrófico. Ya, por lo tanto, en estricto rigor, aquí los grandes siniestros que se puedan producir ya pueden generar una fuente de judicialización. La segunda fuente de judicialización es aquella en que las personas van a presionar por recibir la prestación o el servicio que en definitiva les resuelva su problema y pudiera no estar arancelado. Y si no está arancelado, eso indudablemente que va a judicializar el sistema. ¿Ya? No cabe duda de que lo que hoy día ha sido la judicialización con la ISAPRE va a ser una judicialización con el FONASA. Y ojo, que probablemente FONASA los va a perder. ¿Ya? Y si los pierde FONASA, también los va a perder la compañía de seguro, ¿ya? En la parte complementaria. Salvo que las compañías de seguro en los contratos se protejan de este riesgo y a continuación sea el FONASA, en otras palabras, el Estado, el que termina pagando el mayor costo que esto significa. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que mirarlo con cuidado porque esta es una segunda fuente de judicialización que es muy importante, digamos. ¿Ya? Y en tercero está aquellas personas que, ok, estoy de acuerdo, esto es lo que me hicieron, está bien, me resolvieron el problema, pero no tengo plata para pagar. O sea, me salió tan grande el copago que yo no tengo los recursos para pagar. No está considerado el préstamo en la MSC, como sí está considerado en el FONASA. Por lo tanto, si no está considerado el préstamo, uno de los problemas es cómo esa persona va a terminar pagando el copago que en definitiva que tiene que hacer. ¿De dónde va a sacar la plata? Y si no tiene la plata, el FONASA, que le dio el derecho a otorgarse esta prestación, va a tener que hacerse cargo del riesgo, que es un poco lo que les pasa también a las clínicas, ¿no es cierto?, con cuentas impagas, que hay un porcentaje que las personas terminan no pagando y que lo llevan al final a precio, pero en este caso no lo va a poder llevar a precio. Aquí lo que va a tener que hacer el FONASA es tener que asumirlo con financiamiento público. Ahora, bueno, también parte de estos problemas uno intuye que se resuelven con el N, ¿no? O sea, algunos de estos depende de, en el fondo, qué tan grande sea la masa de personas que se inscribe en el seguro, qué porcentaje de esos son personas más sanas, qué porcentaje de esos son más enfermos. ¿Con cuánto tú crees que el gobierno podría decir, mira, esto es exitoso? ¿Cuántas personas se deberían inscribir en la MSC para que uno diga, mira, esto debería andar? ¿Has hecho alguna Hay dos, excepción? hay dos dimensiones que hay que considerar. Uno es el volumen de la población, al cual tú estás haciendo mención, y yo creo que un volumen cercano a los 2 millones de personas es atractivo, digamos, ya para cualquier, aunque dividas en fracción el riesgo, ya y las dividas en 7 fracciones el riesgo, ya es atractivo. ¿Te fijas? 2 millones de personas, suponiendo que cada una de ellas va a pagar $50. ¿Te fijas?
pongámosle 50.000 pesos, digamos, ya $50. Si paga $50 y son 2 millones de personas, ya estamos hablando de un volumen de recursos sumamente importante. ¿Ya? Y en segundo lugar, es importante la cantidad de selección adversa que haya, que esa es la segunda dimensión que creo que es determinante respecto a este volumen. Porque no sacas nada con tener una cantidad muy grande de afiliados si es que tienen un porcentaje de selección adversa muy grande y que el riesgo al cual licitaste no se consideró que esta era la verdadera selección adversa. Por lo tanto, el cuán cerca esté el precio de adjudicación de las carteras, de las fracciones de riesgo, cuán cerca esté el precio de la composición, del volumen, versus en la composición del riesgo pasa a ser determinante. Pasa a ser determinante para la estabilidad del sistema. Si están muy cerca, significa que ni el FONASA ni las compañías de seguro van a perder mucha plata o van a ganar, ¿ya? En función de los precios. Pero si están muy lejos, ¿ya? Y se han quedado muy cortos en el precio, ¿ya? En definitiva, la situación es compleja. Y por eso que, en definitiva, yo veo el siguiente riesgo, de que las compañías se van a tender a proteger, ¿ya? Pero si el techo que les puso FONASA en el precio, ¿ya? No les permite protegerse, no se van a presentar. Y a continuación te puedes encontrar con el otro escenario, con el escenario de que tengas tan pocos oferentes que incluso tengas que declarar desierta la licitación. Porque si no tienes suficientes compañías que sean capaces de que funcione esta compartimentalización del riesgo en fracciones, a continuación no tienes aquellas que en definitiva están dispuestas a asumir estos volúmenes de cartera, que no sabemos cuántos van a hacer, ya en definitiva no pudieran no haber proponentes, ya, o muy pocos proponentes, y tengan que declarar Pero, de cierta... ¿no ves que no te da la impresión que este cambio, yo veo que pasó como medio desapercibido, siento, que mucha gente se enfocó mucho el debate entre la ISAPRE, lo que estaba pasando con la ISAPRE, y de repente como que la MSC pasó un poco colada, y yo siento, y no sé cuál es tu opinión, que esto puede ser un cambio bastante, muy, muy importante al sistema, porque estamos hablando de algo que puede, por ejemplo, ampliar notoriamente el acceso al sector privado, puede mejorar la eficiencia del sector privado, hacer que se ordene más en términos de un gasto más orientado a la salud y no tanto orientado a la prestación. Puede mejorar, yo creo, en muchos aspectos la equidad del sistema, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, no todas las personas pueden, por ejemplo, si están en una lista de espera, decir, oye, llevo esperando quizás 2 años, no estoy, esto no es GES, pero bueno, no está en un PAT tampoco, en un pago social diagnóstico, ¿cómo lo resuelvo? Y claro, algunas personas tienen la opción de pagar, pero no todas pueden acceder por FONASA a través de un prestador privado. Entonces, yo creo que también potencialmente puede aumentar mucho la equidad. Entonces, ¿no te da la impresión que esto es como un gran terremoto, pero que ha pasado desapercibido respecto o sea, al impacto que puede tener en los próximos 10 años esta ley? Mira, yo conozco en varios países se han producido situaciones como esta. La reforma a la salud colombiana fue producto de un acuerdo político, de que en definitiva se estaba discutiendo y había acuerdo para hacer una reforma de tipo laboral, ¿ya? Y cuando se hizo la reforma de tipo laboral, un sector político ya levantó una reforma a la salud y el gobierno, para sacar adelante su reforma laboral, aceptó la ley 100, ¿ya? Que en definitiva se instaló en Colombia, que es lo más cercano a la ISAPRE chilena. ¿Ya? Otro ejemplo. Ojo con una ley que fue muy importante en Colombia, que de hecho amplió el Sí. acceso a la salud desde 40% asegurados en esa época a Acerca casi del 100%. 100%, 90%, sí, claro. 80-90%, sí, sí, Sí. fue muy importante. Por eso digo, o sea, si tú lo miras, es una reforma muy importante. Segundo, vamos a un caso mucho más cercano. Cuando se habló de la reforma del sistema de salud chileno, ya lo más importante que resultó ser de la reforma del sistema de salud chileno, ya que el gobierno quería llevar adelante, fue el GES. Y el GES nadie le dio la suficiente importancia, ya que en definitiva ha llegado en definitiva a tener. Lo más importante que ha quedado de la reforma del 2005 es el GES. Lo más importante, ¿ya? Y nadie le dio mucha importancia. Y aquí sucede una cosa parecida, porque en definitiva se produce una discusión respecto de si las ISAPRES quebraban o no quebraban, y estaban efectivamente, y yo creo que siguen estando al borde de la quiebra, y yo creo que si se sigue produciendo este descreme de cartera, ya estos tipos no tienen salida, en el corto o mediano plazo va a terminar fusionándose algunas y posteriormente saliendo al mercado.
Yo creo que eso es un escenario bastante probable, yo sigo sosteniendo que es probable. Ya se produce ya como prácticamente como de contrabando, digamos, ya, y como una solución a las personas que se fueran de la ISAPRE al FONASA, se produce la MSC. ¿Ya? Y a todos les pareció como razonable porque habían algunos que pensaron y dijeron, la MSC va efectivamente a aumentar la intención de traspaso de cartera desde las ISAPRES a FONASA, que era un objetivo político. Por lo tanto, las ISAPRES se siguen achicando, el FONASA sigue creciendo, por lo tanto va en la línea de mi objetivo. Listo, aprobamos la MSC. Pero por el otro lado, dijeron, ok, si la gente se va a ir al FONASA, tienen que tener un sistema que les permita seguirse atendiendo en el sector privado. Por lo tanto, nuevamente, la MSC pasa a ser como un comodín que les permite a las personas tener mejor acceso al sistema privado prestador. Bueno, yo pienso en eso, Héctor, que creo que en la historia larga, digamos, cuando, no sé, a los niños de octavo básico les enseñan, no sé, con un libro de los típicos libros de historia, esto que cuentas, dice, mira, durante el gobierno de Boric pasaron estas tres, cuatro cosas, yo creo que van a decir, la reforma de FP, probablemente la ley de 40 horas, y yo creo que la MSC. O sea, yo creo que la MSC va a entrar como en esa historia grande, ¿no? De reformas que, claro, que ahora no percibimos la amplitud de esto, pero que cuando la miremos para atrás, como ojo, y yo me sumo a lo que tú dices, que como pasó con la ISAPRES, que nos guste, independiente de la opinión que uno tenga de cómo se hizo la reforma, y del funcionamiento de las ISAPRES, cuando partió la reforma en el 81, 82, nadie pensó en lo que iba a pasar. O sea, de hecho, muchos médicos no entendían qué estaba sucediendo. O sea, fue algo que también, cuando se miró para atrás, dijeron, oye, esto es gigante. O sea, de repente cuando dijeron, mira, 35% de las personas están afiliadas a ISAPRE, era algo que el año 81 nadie lo pensó. O sea, de hecho, yo, bueno, algunos saben, estoy escribiendo un libro, he hablado contigo de esto, y en esa época muchos actores del sistema pensaban que un 5, un 10% de afiliados era un resultado tremendamente exitoso. Si 10% de la población estaba ahí, era algo tremendo. Jamás pensaron que en algún momento en su pic llegarían a ser el 35. Oye, Héctor, y para ir terminando, ¿qué piensas del impacto que puede tener esto en la red pública? Porque también mucha gente dice, oye, mira, esto, ¿qué va a significar? Menos plata para los hospitales, o quizás los va a descongestionar a los hospitales. Em, y porque esto es complejo, ¿no? El sistema de salud funciona con vasos comunicantes y uno no puede alterar algo en un lugar sin que tenga un impacto en el otro. Entonces, ¿qué puede pasar en la red pública? ¿Qué podemos esperar? Mira, yo creo que la MSC en un primer momento se va a tocar muy poco por la red pública. ¿Ya? Excepto en aquellos lugares en los cuales no hayan prestadores privados que en definitiva puedan darle servicios a los beneficiarios de la MSC, ¿ya? O hayan suficientes prestadores privados para darle servicio. Porque los que entran a la MSC son personas que se atienden y que quieren seguirse atendiendo en el sector privado, ya sea que estén en FONASA o estén hoy día en ISAPRE y mañana estén en FONASA. Por lo tanto, no son clientes naturales del sistema público, ni ambulatorio ni hospitalario. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esta población que va a ingresar a la MSC es población que demanda servicios privados y va a seguir demandando servicios privados, ya con mejor cobertura que las que puede tener hoy día. Eso es lo primero. Esto en el corto plazo. Posteriormente, si el mundo privado, si la MSC ya tiene éxito, porque hay que esperar que tenga éxito en esta licitación. O sea, si la MSC tiene éxito en esta licitación, en otras palabras, si logras que tenga una cantidad de beneficiarios lo suficientemente grande y hay una cantidad de oferentes también suficientemente grande, ahí empieza a funcionar el sistema razonablemente bien. Y si los precios resulta estar cercanos a lo que es el costo de la cartera con el riesgo involucrado, bueno, en definitiva, estas tres variables van a hacer que en definitiva la MSC vuele ya y llegue a ser un actor tremendamente importante. Y ahí, ¿qué es lo que podría entrar a pasar? Lo que podría entrar a pasar es que personas que están hoy día en el grupo B de B larga, de FONASA, digan, ¿sabe qué? Ya, yo también podría estarme yendo a la MSC y a lo mejor voy a hacer un esfuerzo para meterme a la MSC. Y ya dejo de presionar al sistema público, porque el grupo B, en una parte importante, presiona al sistema público, con lo cual podría disminuir la presión al grupo. Oye, y puede pasar pelear a un grupo A y digan, ¿sabes qué? Estado, ¿por qué en vez de
darme el subsidio por la vía de la oferta, no me da un subsidio por la vía de la demanda y me permite entrar a mí también a la MSC. Eso es el escenario que se puede dar. ¿Ya? Porque mira, pero hoy en día la MSC, según tengo entendido yo, va a ser solo para el grupo C y D, ¿o no? ¿O va a estar también B, C y D. a B, C y D? Perfecto. Claro, por eso te digo. Pero mañana los que están en el grupo A, que no tienen posibilidad de hacer uso de la modalidad de libre elección, ¿ya? Y resulta que esta modalidad que maneja el Estado, ojo con eso, que maneja el propio Estado, con reaseguradores privados, pero maneja el Estado, perfectamente el grupo A le dice, ¿sabe qué? No me están dando respuesta en los hospitales. A mí no me está dando respuesta el sistema público prestador. Por lo tanto, ¿sabe? Yo quiero entrar a la MSC también. Ahora, igual, Héctor, también yo pienso, estas distinciones, o sea, yo nunca he sido muy partidario de estas distinciones FONASA, ¿no? Encuentro que también, de hecho, cuando se crearon estas distinciones, yo siempre las encontré muy arbitrarias, ¿no? Hacían distinciones, por ejemplo, dentro del grupo A y B estaban personas que ganan, no sé, la indigencia y los que ganan menos del sueldo mínimo, o sea, se hacían como distinciones que uno dice, mira, tiene sentido distinguir entre las personas que ganan como poco y los que ganan muy poco, o sea, como uno dice, eran como distinciones que uno dice no sé, no me parecían muy racionales. ¿No crees que también que algo que está pasando, porque por ejemplo, con el gobierno Boric ahora se terminó con el copago para las pensiones hospitalarias, ¿no? En FONASA 6, digamos, FONASA 6D, En atención primaria. exacto. No, no, o sea, en la atención primaria nunca ha habido copago, pero ahora por el tema, por ejemplo, hospitalización quirúrgica, por ejemplo, si yo me hospitalizo en hospital ahora, Ah, soy FONASA D, ahora con el fin del copago, ahora ya esa persona ya no va a pagar, no paga copago. Entonces, cada día, como que las diferencias entre FONASA, entre los grupos de FONASA, se han ido como desapareciendo, ¿no? Uno tiende a pensar pero que eso, quizá en el pero eso, futuro. pero eso, Juan Carlos, es relativo. Es relativo este cambio que tú estás mencionando, porque antes tampoco la gente pagaba. ¿Ya? Porque en definitiva, como no tenía los recursos, se atendía, quedaba con una deuda que la registraba el hospital y a continuación esa deuda la pagaba FONASA o con un préstamo que no se pagaba nunca, porque era un préstamo que podía ser para siempre, o sencillamente esa deuda al final se descontaba, se eliminaba. Por lo tanto, en estricto rigor, el impacto, y eso lo tiene que ver uno en el costo financiero de lo que fue esa modificación legal. El costo financiero de esa modificación legal fue insignificante respecto al presupuesto. No, sí, es verdad. Yo concuerdo ahí, en montos era muy poco ese copago, pero ojo que igual para algunas personas era importante, porque si yo estoy hospitalizado y gano, no sé, 400.000 pesos y de Sí, repente pero tengo esa que pagar persona no 40.000 pagaba. pesos, ¿cómo? No, pero esa persona no pagaba, Juan Carlos. Esa persona no pagaba ese copago. Sí, esa era una ficción. Hacía como que debía y FONASA hacía como que le cobraba. Sí, no, bueno, estoy de acuerdo, eran montos pequeños, pero bueno, hay una discrepancia, pero yo creo que sí, pues había un tema de bolsillo ahí que para muchas personas era impactante, pero importante. Pero bueno, oye Héctor, estamos terminando. Cuéntame, no sé, algo que se nos haya quedado en el tintero de la MSC, alguna proyección, alguna idea que... Mira, yo lo único que quiero señalar es lo siguiente. La MSC, si bien es cierto que yo creo que es una muy buena idea para los beneficiarios de FONASA, ya cualquiera que esto sea, cualquiera sea el origen, creo que es una buena idea. Pero sin embargo, yo creo que es una noticia que está en pleno desarrollo. ¿Ya? Y que vamos a tener que esperar qué pasa con la licitación. Porque fundamentalmente el resultado de la licitación nos va a decir cuál va a ser el potencial que tiene la MSC. Pero sin embargo, aunque el resultado fuera malo, ¿ya? Yo creo que se van a tener que producir cambios ya a las bases de licitación. Supongamos que hubiera una licitación desierta, ¿ya? En el peor de los escenarios. El FONASA va a estar obligado desarrollar modificaciones y correcciones hasta que en definitiva le apunte a lo que en definitiva el mercado está dispuesto a asumir riesgo. Y en ese momento se va a llegar a precios también reales y en esos precios reales vamos a ver cuántos afiliados van a estar disponibles a entrar a la MSC y vamos a saber realmente cuál va a ser el impacto que la MSC va a tener en el mundo público, pero en el mundo privado sí que va a tener un impacto, porque el modelo de compra que está aplicando el FONASA, ya en la modalidad de libre elección hospitalario, no te quepa duda que las ISAPRES lo van a copiar mañana. Históricamente así ha pasado. Los PAD, ¿no es cierto? Hoy día las ISAPRES tienen un porcentaje importante de prestaciones por PAD. ¿Ya? El per cápita también en algunos casos lo han aplicado. ¿Ya? También, ¿no es cierto? El GES, también la ISAPRE lo asumieron, ¿ya? Y hoy día pasa a ser una de las áreas importantes de beneficio.
Por lo tanto, no me cabe duda que los GRD, si se logran imponer desde el FONASA en la modalidad de libre elección, con el tamaño que tiene FONASA, FONASA lo va a traspasar posteriormente a la modalidad libre elección no MSC, a toda su modalidad libre elección. Y en el momento que eso lo haga, sencillamente el mundo privado tiene que entrar a cambiar absolutamente la forma de actuar, el mundo privado prestador, la forma de organizarse para producir solución a los problemas de salud de la gente. Y en ese escenario nos encontramos que las personas, los prestadores privados van a tener, y el mundo privado va a tener un cambio muy importante estructural y de largo plazo, lo cual yo creo que es muy positivo. Probablemente un mundo donde va a pasar de hacer prestaciones simplemente a tener que resolver los problemas de salud a un costo razonable. Exactamente. Mm. Y entre lo que en definitiva hoy día es el margen, se va a transformar cuán efectivo soy para controlar costos y para producir una gran cantidad de servicios, se va a transformar en cuán efectivo soy para resolver los problemas de salud de la población. Y con qué calidad soy capaz de hacerlo y al menor costo posible. Si yo soy costo efectivo, voy a ganar mucha plata, y si no lo soy, voy a perder mucha plata. Oye, Héctor, bueno, muchísimas gracias por haber compartido. De verdad ha sido un gusto esta larga conversación, pero yo creo que ha sido instructiva para todos y espero también, o sea, para mí, como siempre, aprendo mucho conversando contigo. Y bueno, recuerden que este podcast es un podcast pobre y honrado que se financia, digamos, con la buena voluntad de las personas que nos hacen like, que nos comparten, y eso es lo que nosotros más queremos, en el fondo que transmitan, digamos, lo que comentamos acá, que nos compartan en sus redes sociales, que nos den un like, eso nos ayuda a seguir motivados y a llegar a más personas. Muchas gracias, Héctor, un abrazo. Un placer, gusto saludarte. Chao, chao. Y saludo a todos. Chao, chao.